Dios les bendiga mucho en esta mañana. Espero que hayan tenido un inicio de semana bendecido. Este inicio de semana empezó con el Día de las Madres. Yo todavía tengo ese sabor de festejo y quizás haya sido un Día de las Madres un poco diferente porque estuve hablando con muchas personas y una de las cosas que le hacía sentir mal era que no podían estar cerca de sus mamás porque quizás no podían visitarse porque estaban bien lejos y el tiempo que estamos viviendo no se lo permitía. Pero bueno, de alguna manera pudieron conectar a través de videollamadas, a través de mensajes y pudieron transmitirse su amor durante este tiempo y este día tan especial que ha pasado como es el Día de las Madres. Y en esta mañana yo quiero específicamente hablarles acerca de este mismo tema. Cómo muchas veces nosotros podemos ser parte, estar en una comunidad, estar pertenecer a un grupo de personas, estar con un grupo de personas, sin embargo no ser parte de ese grupo. Podemos estar y no ser, porque el estar en un lugar puede significar muchas cosas, pero no significa que podamos tener sentido de pertenencia o sentido de identidad en ese lugar. Podemos estar y no ser parte, porque el ser no se suscribe a un lugar, sino que se suscribe al crecimiento, a una relación, a un sentido de pertenencia a un lugar. Y esto es algo muy importante en lo que yo creo que podemos reflexionar en esta mañana, porque aunque quizás muchos de nosotros no pudimos estar juntos con nuestras madres, con nuestros familiares, compartiendo el pasado Día de las Madres, eso no significa que no seamos o no tengamos vínculos de relación, de amor y vínculos que nos unan de alguna manera como familia. La situación que vivimos hoy es cierto que nos cohíbe de estar, pero no nos cohíbe de ser, porque si ser se suscribe a lo que es una relación entre nosotros, aunque no estemos juntos, podemos ser amigos, ser personas confidentes en tiempos difíciles. Y me gustaría compartir con ustedes un texto fascinante que vemos en la Biblia, y es cuando Jesús recibe el llamado de una comunidad, en este caso de una comunidad específica que había dentro del tiempo de Jesús, y era una comunidad de leprosos. Hoy vamos a ver cuál era el llamado que estaban haciendo esta comunidad de leprosos a Jesús, y no solamente esto, cómo Jesús responde, qué puntos de conexión puede haber entre esto que pasó en el tiempo de Jesús y lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 11 y 13. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Me llama mucho la atención porque este texto empieza hablando de que Jesús pasaba entre dos lugares que eran muy diferentes, que tenían características muy diferentes, características culturales, características religiosas, y estas ciudades eran Samaria y Galilea. Había mucha división, no es un secreto que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Había una gran tradición de odio, de rencor, no se llevaban, no tenían buenos lazos de amistad. Sin embargo, Jesús estaba pasando por ahí entre estas ciudades y les llama la atención, quien capta la atención de Jesús eran unos leprosos. La Biblia no nos dice si estos leprosos, unos eran judíos u otros eran samaritanos. Quizás unos pertenecían a la comunidad judía u otros pertenecían a la comunidad samaritana. Lo que nos dice la Biblia que tenían en común es que eran leprosos. Y me gustaría ver en esta mañana algunos puntos importantes que podamos notar entre lo que es la enfermedad de la lepra. ¿Qué causaba la lepra? O a nivel social, ¿qué era lo que producía la lepra? Los leprosos
ya no eran, no pertenecían a la comunidad de Samaria o a la comunidad de los judíos o a los de Galilea, sino que los leprosos tenían que estar apartados, tenían que estar lejos de los que estaban sanos, tenían que tener una distancia social, tenían que mantener una distancia social. La Biblia nos dice que cuando los leprosos llamaron a Jesús lo hacían desde lejos, no querían aproximarse porque sabían que ellos no podían tener contacto con las personas que estaban viviendo alrededor de ellos y que estaban sanos. A ellos, muchas veces vemos en la teología, en el relato bíblico, que las comunidades de leprosos eran comunidades que quedaban apartadas, eran personas rechazadas, eran personas que no querían, los demás no querían tener contacto con ellos. La comida se la llevaban allí expresamente, ellos no podían salir de allí, ellos tenían que tener ese distanciamiento. Una de las cosas que estamos viviendo hoy como seres humanos es ese distanciamiento. Pero no solamente el distanciamiento, sino el temor, el terror de alguna manera de aproximarnos a las personas. ¿Y qué provoca muchas veces esto? Esto muchas veces provoca rechazo. Esto muchas veces provoca impotencia. Esto muchas veces hasta provoca tristeza, porque nosotros como comunidad hispano-latina tenemos la costumbre de abrazarnos, de besarnos, de estar en contacto los unos con los otros constantemente, y nos cuesta mucho trabajo muchas veces no abrazar, no besar a la persona que tenemos a nuestro lado. Esto lo estaba viviendo esta comunidad de leprosos. Ya no eran judíos y samaritanos, ahora eran leprosos. Y me llama mucho la atención cómo una enfermedad puede sacarnos de la comunidad donde nosotros estábamos. Una enfermedad puede trascender muchas cosas, puede trascender culturas, tradiciones religiosas. No dice que la lepra solamente era algo que se contagiaban los judíos o los samaritanos o los paganos. Era una enfermedad que podía contagiarse cualquiera. No importa raza, no importa cultura, no importa religión. Y hoy estamos viviendo en una situación donde no importa raza, cultura, dinero, posición social. No importa si vives en la Casa Blanca o si vives en el fin del mundo. Cualquiera puede tener esta enfermedad. La pandemia no se suscribe a un grupo social específico. Asimismo pasaba en este tiempo, que la lepra era la epidemia de aquel tiempo y no tenía barreras, no tenía fronteras. Cualquiera podía ser parte. Me llama mucho la atención cómo aún judíos samaritanos que habían tenido problemas por mucho tiempo, cuando ellos estaban enfrentando una enfermedad, ya todos esos problemas del pasado, todas esas discordias quizás quedaban atrás y decían, bueno, ya no pertenecemos a este grupo de judíos o a este grupo de samaritanos, sino que ahora pertenecemos a la comunidad de leproso, a la comunidad afectada. Ahora pertenecemos a una comunidad que no importa lo que pensemos, no importa nuestra teología quizás, o no importa nuestras diferencias sociales, lo que importa es que pertenecemos a este grupo y debemos de responder como seres humanos que tenemos cosas en común. Y yo creo que esto nos hace meditar muy profundamente en esta mañana, porque esta enfermedad que nos está azotando al mundo entero ya nos hace pensar no solamente no nos hace pensar en nuestras diferencias sociales, qué pensamos, qué nos pensamos, o nuestra cultura, sino en cómo podemos salir de esto todos juntos. Yo creo que esa es una gran ventaja, en no tener ese pensamiento individualista de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo voy a abogar o de lo que yo voy a defender. Hoy los presidentes de todas las naciones, el mundo entero, se reúnen no para ver cómo pueden invertir o no para ver cómo pueden tener los negocios más exitosos, sino que todos se reúnen para ver cómo pueden salir de esta situación. Una de las cosas positivas que yo creo que nos enseña en las circunstancias que estamos viviendo es que podemos tener una comunidad, podemos tener una percepción de la vida diferente.
En tiempos anteriores de devocionales he compartido con ustedes que en cierto momento de mi vida, hace 2 años atrás, se me fue dada la noticia del cáncer de tiroides. Y una de las cosas que tiene en mente una persona que enfrenta una enfermedad que le puede llevar a la muerte es: no importa lo que hagan los demás, no importa lo que piensen los demás, no importan las diferencias que tengan los demás. Tú no tienes tiempo como ser humano para pensar en discutir, para pensar en presumir. No tienes tiempo para perder el tiempo. Y yo creo que una de las cosas que nos recuerda, o que en mi caso me recuerda, porque ya quizás pasé en algún momento de mi vida por allí, nos recuerda en este momento en pensar en el hecho de que estemos enfocados en lo que en realidad importa, como comunidad de fe. Como hijos de Dios, estar enfocados en lo que en realidad Dios nos ha llamado. Quizás los domingos veníamos en la mañana y nos reuníamos y disfrutábamos, quizás el centro de nuestra vida era el culto o era el compartir modas con respecto a nuestra vestimenta, pero ahora ya todo eso quedó atrás. Ahora nos unen los mismos intereses, estamos en una misma situación. Hemos sido afectados grandemente. Ya los edificios no definen nuestra misión como comunidad. Lo que nos define como comunidad es lo que estamos viviendo. Es cuán vulnerables somos y cómo respondemos a esto. Interesante el detalle. La Biblia nos dice que estos leprosos llamaron a Jesús. Qué bueno es que en este tiempo nosotros podamos acudir a Jesús. Y cuando ellos acuden a Jesús hay algo bien interesante. Ellos acuden a Jesús y Jesús le dice en los versículos más adelante: está muy bien, hiciste muy bien en venir hasta donde estoy yo, pero quiero que vayas hasta donde está el sacerdote. Y la Biblia nos dice que mientras ellos iban hacia donde estaba el sacerdote, ellos iban siendo sanados de aquella lepra. Qué bueno es que Jesús nos describe este proceso de: vienes a mi presencia, yo te escucho, yo te atiendo, pero esto no solamente debe de quedar aquí. Hay un trayectorio, hay un camino, hay un lugar al cual te debes remitir, hay una práctica de vida. Necesitas ver el sacerdote, ver el sacerdote puede significar necesitas tener una comunión con personas de la fe. Te necesitas tener esos medios de gracia que de alguna manera nos acercan a Dios. No es solamente ver a Jesús en un momento, sino que en el caminar de nuestra vida podamos ir a ver a Jesús, a ver a ese sacerdote perfecto, que no sea solamente para que nos sane de la lepra que nos está azotando en este momento difícil. Tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar en este momento difícil a conectar quizás también con esta historia de los leprosos. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué nos está conectando como comunidad? ¿Un lugar? ¿Una iglesia? ¿Un templo? ¿Una edificación? Quizás si eso era lo que nos conectaba antes, hoy sentimos vacío. Pero si lo que nos conecta es Dios y es ese amor fraternal, no importa que no estemos en esta estructura, vamos a estar conectados. Por eso les decía al principio que no importa si pudimos estar cerca o al lado de nuestro familiar este domingo, de nuestra mamá, lo importante es que tengamos otros tipos de conexiones fuertes. Las conexiones que nos hacen ser en realidad parte de una comunidad y tener sentido de pertenencia y de identidad. En esta mañana yo te voy a invitar a que podamos orar y podamos decirle: Señor, hay tantas cosas en esta pandemia que hemos aprendido. Hay tantas cosas que necesitamos reflexionar en ella. Necesitamos reflexionar en no despreciar a los demás, pero a la misma vez estar al tanto de cómo cuidar de ellos, de cómo ser un instrumento de bendición para ellos. Y así mismo como Jesús tuvo esa palabra para los leprosos, para los despreciados, para los que estaban sufriendo,
tener nosotros no una palabra de desánimo ni de desprecio, sino una palabra que les pueda ayudar a salir de su lepra. Distancia social. La distancia social no permitió que Jesús hiciera milagros. La distancia social no debe permitir que nosotros nos alejemos de las personas y le dejemos de dar ese mensaje de parte de Dios. Yo te voy a invitar a orar en esta mañana y que le podamos decir: Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias porque no importa cuánta distancia social haya, no importa que no tengamos esta estructura, tú nos enseñas hoy a través de tu palabra que podemos conectar contigo. Tú nos enseñas que podemos llamarte de lejos, pero no importa cuán lejos nosotros estemos, tú siempre vas a estar cerca. Señor, mira cuántas personas ahora mismo en el mundo se sienten como estos leprosos. Se sienten rechazados, se sienten que quizás ya no pertenecen a la comunidad de los saludables, a la comunidad de los sanos. Mira cuántas personas que sufren, que están siendo desatendidas, que no se les presta atención, que son rechazadas, que son marginadas. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que a esas personas tú te llegues a ellos. Veíamos videos en las noticias acerca de los médicos en países específicos que en vez de ser aplaudidos desde los balcones, desde sus casas, lo que las personas hacen es rechazarlos porque están en contacto con otros contagiados. ¿Hasta cuándo, Dios, el pecado, la maldad en este mundo nos va a estar afectando? Yo te pido, Dios, que te llegues a cada una de esas personas. A cada una de esas personas que ya sea porque tiene el virus, porque tenga esta enfermedad, ya sea porque esté en contacto con personas que estén enfermas, ellos que están siendo rechazados, que tú vengas, Señor, y le digas: no importa que me veas de lejos, no importa que me llames desde lejos, yo estoy hoy más cerca que nunca de ustedes. Quita la lepra, Señor. Quita la lepra de nuestras vidas. Quita, Señor, la epidemia, la pandemia de nuestras vidas, que tú nos dices y nos muestras en este pasaje que la epidemia, Señor, no es solamente el tener una enfermedad, sino la manera que pensamos, la manera que procedemos, la manera en que despreciamos a los demás. Esa es una epidemia más grande que cualquier epidemia física. Yo te pido, Dios, que en esta mañana tú bendigas a cada persona. Señor, cada persona que sufre la soledad, cada persona que sufre la depresión. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, esas personas que han sido separadas y marginadas por la sociedad por causa de esta epidemia, que se sienten solos, que mueren, Señor, solos, sin que sus familiares lo sepan en un hospital. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú estés bien cerca de ellos. Yo puedo sentir tu presencia, Señor, en esta mañana. Yo puedo sentir, Espíritu Santo de Dios, que tú eres Padre de huérfanos y de viudas y desamparados. Yo puedo sentir como tu cariño, Señor, tu amor, tu protección va más allá de cualquier distancia social. Yo te doy gracias infinitas en esta mañana y elevamos esta oración a ti. Que cuando salgamos de nuestras casas, a nuestros trabajos, podamos tener en cuenta distancia social y la distancia que margina, Señor. Ayúdanos a llevar tus palabras a otros y que esto que vivimos, Señor, esta pandemia, sea una oportunidad para compartirte. A ti te damos gracias, Señor, en esta mañana y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Espero que Dios te haya hablado en esta mañana y que esta mañana sea una mañana nueva y diferente de ver el tiempo que estamos viviendo.